Bienvenidos y bienvenidas al encuentro de vivienda digna y modelo de ciudad. Más alto. Bueno, tenemos a Manuel de la PA, abogado de la PA, joder, ¿cómo ha dicho? Alberto, te va a llevar hasta el Alberto de estos desahucios Móstoles y a Juanjo de la plataforma de afectados por la hipoteca de Fuenlabrada. Y nada, vamos a tener ponencia de 10 minutos y luego un turno de palabra, ¿vale? Hola, soy Juanjo, mira, soy de la plataforma de la de Fuenlabrada, ¿vale? Y bueno, pues mira, ha habido esta semana, ¿vale? Nuestra compañera Mirel de la de Navarra, que ha sido afectada y le van pues a desahuciar, ¿vale? A la compañera. Dime. Ah, más alto, vale. Entonces la van a desahuciar, ¿vale? Entonces, en la Comunidad de Madrid tenemos más de 1000 pisos vacíos, entre ellos como el BBVA, Caixa, Santander, pisos totalmente vacíos, ¿vale? Sin gente, cuando puede ser ocupado pues por familia, por dificultad. ¿Para qué quieren tantos pisos vacíos cuando las personas los pueden utilizar, ¿vale? Stop a los desahucios, ni ningún niño sin techo, ni persona, y ningún niño debería pasar por ningún desahucio. Luchemos por ello, por nuestros derechos, por nuestros niños y por una vivienda digna, y creo que nos lo merecemos, y sí se puede, y a meter caña, caña y más caña. Bueno, yo soy Alberto, estoy en Móstoles, llevo desde 2006 trabajando por el tema del derecho a la vivienda y llevo 3 años trabajando en la Asamblea de Vivienda de Móstoles. Estoy ahora a nivel individual trabajando con la candidatura de ganar Móstoles en el área de ciudad. En el área de ciudad trabajamos en un principio lo planteamos como el derecho a la vivienda y vimos, juntándonos con diversos colectivos, aparte de vivienda, que el derecho a la ciudad trasciende lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? Porque ya no es solo el derecho a un techo, sino el derecho a decidir sobre cómo se configura, cómo se configura la ciudad. No sé muy bien qué contar porque tenemos un programa súper extenso y no me ha dado tiempo a estructurármelo mucho, así que os voy a contar un poco las propuestas que tenemos en tema de vivienda en Móstoles. Estamos trabajando en un programa que todavía no tenemos cerrado y bueno, se resumen en tres puntos, ¿no? Por un Móstoles más justo, un Móstoles más sostenible y un Móstoles más participativo. Hemos puesto en primer lugar lo de un Móstoles más justo por el tema de que la situación de la vivienda en Móstoles y en todo el Estado español supone una vulneración de derechos humanos. De hecho, ya han sido varias las condenas que ha tenido el Estado español en materia de vivienda por vulnerar los derechos humanos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en primer lugar por erradicar los desahucios. Decimos una palabra tan fuerte como erradicar porque creemos que el problema y el nivel de sufrimiento que está generando esta situación no nos queda otra opción que apostar por la erradicación de los desahucios en primera vivienda. También otro problema derivado de este primero es el tema de la pobreza energética, ¿no? Que viene acompañando al primero, ¿no? Que también creemos que el no poder poner la calefacción en invierno supone también una vulneración de derechos sociales. También estamos trabajando el tema del transporte público, porque todo esto viene enlazado, ¿no? O sea, la gente no tiene vivienda porque no tiene trabajo, la gente no puede pagar la calefacción porque no tiene trabajo, y la gente no tiene trabajo porque muchas veces no tiene la capacidad de ir a entrevistas de trabajo, buscar trabajo, lo que viene siendo el derecho a la movilidad.
También, dentro de esta batería de medidas, vamos a apostar por preservar el casco antiguo, porque entendemos que los planes urbanísticos que hay ahora en el Ayuntamiento de Móstoles pasan por derribar todo el casco antiguo con intereses especulativos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de frenar, o sea, nuestra intención es frenar toda esa lógica especulativa de los planes urbanísticos y destinar esas inversiones a gastos sociales y a gastos orientados a eliminar el problema de la vivienda en Móstoles. Promover la recuperación y rehabilitación de los espacios públicos. También entendemos que el derecho a la ciudad engloba también lo que es el espacio público, el uso y disfrute, el tener unos espacios públicos, tanto al aire libre como espacios cerrados que faciliten la articulación comunitaria. También entendemos dentro del derecho a la ciudad el tema del medio ambiente. No lo voy a contar todo porque no tenemos mucho tiempo, pero nuestra propuesta más innovadora es integrar Móstoles dentro de la red de ciudades en transición. La red de ciudades en transición es una red de ciudades que luego, si queréis, en el debate podemos profundizar un poquito más, en los que se trata de intentar adaptar las localidades a un escenario post pico del petróleo. El pico del petróleo quiere decir que se calcula que en 2030 se va a acabar el petróleo y que tenemos una alta dependencia de los combustibles fósiles. Entonces se trata de intentar transformar nuestra ciudad y adaptarla para ese escenario que se prevé muy Mad Max, ¿no? Muy sin combustibles y otra de las propuestas que tenemos es el de Móstoles participativo, o sea, de tratar de rearticular, de hacer un plan de rearticulación comunitaria. El tema de por ejemplo, comentaba con los compañeros, espacios como este que tenéis aquí, a disposición de los vecinos, en Móstoles no tenemos. O sea, en Móstoles hay las 4 secciones de vecinos, que encima son redes clientelares del alcalde de Móstoles, y no tenemos espacios a servicio de la juventud que la gente pueda usar para rearticular comunitariamente y generar procesos de participación ciudadana que garanticen una democracia de alta calidad. Y yo creo que lo dejo aquí porque si no me voy a enrollar mucho y lo dejamos luego para el debate. Pues nada, daros las gracias a todas y a todos por la invitación y nada, pues comentaros, ya me han presentado, soy Manuel, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública Social, y también pues un vecino de Alcorcón que está trabajando también en la confluencia de ganar Alcorcón. Yo realmente os felicito por todo el trabajo que se están haciendo en todos los municipios del sur, porque ya sin duda, como bien dicen las encuestas o como bien dicen los estados de opinión de estos municipios, ya estamos llevando la iniciativa en torno al debate político. Y ya realmente somos algo novedoso y algo que, pase lo que pase, el 24 de mayo ya vamos a cambiar. Hemos cambiado muchas cosas y las que cambiaremos, pero ya hasta ahora es una gran victoria. Y sin duda, esta gran victoria, esta confluencia que bebemos todos de nuestros orígenes y de nuestra forma de militancia, de nuestra forma de lucha, yo quiero manifestarla más o menos la experiencia a través de los movimientos sociales. Hay muchos movimientos sociales que sin duda son para mí, y esto es una opinión subjetiva, pero creo que contrastada con la realidad, son el mayor motor de cambio y transformación social que se ha dado en la historia de la humanidad. No ha habido ningún derecho que se haya conquistado si no ha habido antes un movimiento social fuerte que ha presionado y ha luchado por él. O sea, los políticos no conquistan no otorgan nada si no es con una presión, con un verdadero poder, que no es gobierno, con un verdadero poder que es el pueblo organizado
luchando para conquistar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por eso es tan importante, ahora que se aproximan efectivamente fechas electorales, fechas importantes, que no olvidemos nunca que ningún gobierno ha hecho nada sin un poder fuerte. Y por tanto, los movimientos sociales, las instituciones, no son un medio para llegar a las urnas, sino las urnas es un medio para plasmar todo lo que se ha trabajado en la calle y lo que se tiene que trabajar en la calle. Y la plataforma de afectados por la hipoteca yo creo que es un buen ejemplo de todo lo que, se puede hacer un relato bien largo de todo lo que ha sido esto y de todo lo que son los movimientos sociales y llegados a este punto lo que se está concretando y lo que se está cociendo ahora en todos los municipios de la zona sur. La plataforma de afectados por la hipoteca empezó mucho antes incluso de que se constituyera este nombre, empezó por numerosos inmigrantes ecuatorianos estafados por las estafas hipotecarias, que se dieron cuenta, se organizaron, argumentando, basándose o sintiendo que ellos efectivamente habían puesto un dinero, ellos habían inmigrado con todo lo que ello conlleva por el sistema injusto capitalista que había en su país, ellos habían dejado todas sus familias y todas sus tierras y todas sus raíces y habían venido a España. Ellos habían invertido en un piso que efectivamente muchos de ellos ni lo querían, sino que les dijeron que era la mejor inversión de su vida. Ellos mismos pagaron por un piso que ahora está valorado en 70.000, pagaron 200.000 euros, 200.000 euros, que era una sobretasación totalmente espuria de esas viviendas. No solamente eso, sino que avalaron con sus familias, avalaron con sus cuñados, con sus hermanas. Y realmente, cuando empezó la crisis, no es la crisis, sino lo que es la estafa a la clase trabajadora, pues no pudieron pagar, y como no pudieron pagar, les quitaron la casa, y no solamente les quitaron la casa a ellos y a los avales, sino que les dejaron con deuda. Ese tema, que en la época de 2008-2009, cuando estaban empezando la crisis, cuando estaba empezando esta crisis económica, que nadie hablaba de ella, poca gente hablaba de ella, pues empezó a articular, empezó a crear una semilla que es este movimiento realmente de transformación. Los ecuatorianos se vieron muy solos, y a los ecuatorianos se unieron los españoles, la gente afectada, porque esto, como veis, por mucho que lo hayan tenido que distinguir, no es una cuestión de razas ni de países, sino de clases. De clases. Efectivamente, no es una cuestión de raza ni de países, sino de clases sociales. De los de arriba, de los de abajo, del pueblo, contra los que nos oprimen. Y es cierto que a partir de ahí empezó una cruzada titánica contra estas estafas, una cruzada muy en soledad, porque mientras los políticos hablaban en aquella época de la unidad de España, o hablaban de la prima de riesgo, los movimientos sociales no solamente hablaban, sino que se comían diariamente desahucios, suicidios y llantos, que era lo que estaban viendo en aquellos momentos, en aquella asamblea de la plataforma afectada por la hipoteca. Pero como todo en esta vida, si hay ganas, si hay voluntad y si hay organización, los llantos empezaron a cambiar de bando. Los llantos empezaron a transformarse en rabia, la rabia en indignación, la indignación en organización y la organización en victorias. Y las victorias, la mayor victoria que ha conseguido este movimiento, y es importante, es que a día de hoy la opinión mayoritaria de la gente en el 2009, que era, si no tienen dinero, que no paguen, que les echen. Yo también he pagado mi casa. La opinión mayoritaria es que la ley hipotecaria española es injusta, el sistema hipotecario español es injusto. Y no lo hemos dicho nosotros, no lo hemos dicho unos proetarras como nos llamó Cristina Cifuentes, no. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los desahucios y los desalojos si no hay una alternativa habitacional. Y eso es crear una hegemonía en el pensamiento, clarísimamente. O sea, lo que antes era una visión de propiedad, porque desgraciadamente en España el que no tiene una propiedad no tiene nada, ya lo dijo el general Franco y su ministro de una nación, que prefiere un país de propietarios antes que un país de proletarios. Y de aquellos barros vienen estos lodos. Aquí era muy importante tener una pequeña propiedad para tener... Si me enrollo, me voy a enrollar. Si me enrollo me vas cortando. Lo de los países, es muy fácil tener controlado al pueblo con una pequeña propiedad, y encima cuando esta pequeña propiedad te lo han dado los créditos, una banca privada a la que pagan más intereses que dinero, es mucho más fácil controlar a la población. Y así llegó el 2011, el 15M, que supuso un cambio radical, un cambio importante en lo que es las conciencias que ya teníamos muchos, pero que supuso un aldabonazo, una transfusión de sangre ante unos movimientos revolucionarios que estábamos, por así decirlo, a la defensiva. Nos hizo pasar a la ofensiva, nos hizo ver que la gente quería un cambio, que a la gente le interesaba la política y que a la gente le interesaban los desahucios, que no era una cosa de cuatro
de 4 a personas que no podían pagar, que no querían pagar y que querían vivir del cuento. Se dieron cuenta y nos dimos cuenta de que esto no era un castigo divino, esta crisis, sino que tenía culpables, con nombres y apellidos. Emilio Botín, Isidro Fainé, Rodrigo Rato, todas estas personas que en aquel momento eran, ¿os acordáis?, eran bendecidas y eran puestas como modelo, como modelos a seguir, pues ahora, gracias al empuje de todas y de todos nosotros, pues han sido señalados como los verdaderos culpables de este drama que ha costado vidas. Y así llegamos a la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que efectivamente, a pesar de saber que no teníamos nada a favor, de no tener nada a favor, teníamos una mayoría absoluta del Partido Popular, nos enfrentamos y recogimos 1,5 millones de firmas. 1,5 millones de firmas. Y casualmente, tuvimos el apoyo, a la hora de tramitarlo en el Congreso, del Partido Socialista. Qué gran triunfo que un partido totalmente antipopular como el PSOE le hayamos hecho, oportunistamente hablando, cambiar de opinión. Eso es un gran triunfo, de hacer a muchos partidos políticos, efectivamente, que han legislado, como el Partido Socialista, para la banca, hacerle y denunciarle ante sus propias bases que lo que hizo del 2004 al 2011 fue actuar a los dictados de Emilio Botín, que, por cierto, le perdonó más de 100.000 euros en los créditos que firmó con el Partido Socialista para financiarse. Nos encontramos con esa mayoría absoluta y ese portazo en la cara de tantísimas y tantísimos afectados y personas que estuvimos recogiendo firmas. Pero no nos quedamos ahí, compañeros y compañeras, porque es un régimen que es injusto y las injusticias, si las golpeamos, terminan cayendo. Vimos que las encuestas de opinión nos daban un 90% a los postulados de la PA, que son dación en pago, alquiler social y paralización de los desahucios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos votantes del Partido Popular y del Partido Socialista apoyaban los postulados de la PA. Ojalá ganemos Fuenlabrada tenga un 90%, ojalá ganemos Alcorcón tenga un 90%, pero conseguimos centrar el debate político en torno a los intereses del pueblo, del pueblo trabajador. Y efectivamente hemos conseguido que el Gobierno de parches reconozca que hay un problema. Con el Real Decreto del 2012, con la Ley 1/2013 y con una ley de segunda oportunidad, que no son ni más ni menos que meras tiritas y meros placebos para mantenernos callados y adormilados. Pero ellos mismos reconocen que hay un problema, compañeros y compañeras, y eso es fundamental, que les hayamos denunciado que hay un problema, que mientras a la banca perdonan miles y millones de euros, que mientras la banca les financia sus campañas políticas, mientras ellos pagan a la banca, que ha sido, como hemos visto, las tarjetas Black de Bankia, que se las han gastado en todos los mayores vicios que una persona humana se los puede gastar, Bankia seguía desahuciando. Mientras había dinero público de los propios desahuciados, a Bankia seguía desahuciando. Y ante eso, les hemos puesto contra la espada de la pared. O actúan para el pueblo, o son casta, o son pueblo. Y ya hemos visto qué es lo que son enemigos de toda persona trabajadora y de bien que haya en este país. Y es un ejemplo para que veamos muchas veces que la historia es dialéctica, la historia cambia. Del tema de las hipotecas hemos pasado a encontrarnos al drama de la vivienda pública, como sabéis, al drama de la vivienda pública. Más de 3.000 viviendas han sido vendidas por el IBIMA a los fondos buitre. O sea, si considerábamos que los bancos tenían un interés de lucro, imaginaros cómo se pueden encontrar una adjudicataria de una vivienda pública que ya de por sí cumple unos requisitos de especial vulnerabilidad, cuando mañana viene el fondo buitre, en el que, por cierto, está el hijo de Aznar en el Consejo de Administración, y le dice que tiene que abandonar su casa porque le ha subido el doble del precio del alquiler. O sea, el Estado, en este caso, que es el agente y el garante de que se cumpla el derecho del artículo 47 a la vivienda y el fin social de la propiedad, no solamente lo cumple, sino que echa a la gente, el Estado, como instrumento, en este caso, para financiar. Porque estas viviendas, no nos olvidemos, las han vendido por menos precio del que costaron, o sea que hemos salido perdiendo todos. Ya no solamente los adjudicatarios de la vivienda, sino que ya nadie va a tener derecho a una vivienda pública ni social. Y eso, efectivamente, ha sido un tema también que lo estamos denunciando. Y no solamente eso, porque como hemos dicho, la historia y los cambios tienen que darse
que el pueblo va siempre 2 pasos delante de los políticos. Y llega el tema de la ocupación, de la recuperación, de la obra social. Efectivamente, los derechos no se toman, se conquistan, como se ha dicho. Y cuando el propio artículo 47 de la Constitución establece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, cuando la propia Constitución establece que existe el fin social de la propiedad y que la riqueza nacional estará sometida al interés público, y vemos que hay más de 6 millones de viviendas vacías en España, de las cuales la mitad son de bancos, existen personas que están siendo desahuciadas en la calle y que no hay alternativa habitacional, ocupar no solamente está justificado, sino que es una obligación de cualquier persona que tenga conciencia social y conciencia de derechos humanos. Y eso es lo importante. Y en la plataforma de afectados por la hipoteca, que es un movimiento social que, como hemos dicho, ha sido sostenible, y en la lucha en el tiempo, hemos estado gente de todo tipo. De todo tipo. Ha estado gente apolítica que se ha politizado, ha estado gente con una militancia política, ha estado gente de un partido, de otro, y nos hemos unido para conquistar un derecho. Nos hemos unido en lo que nos une, no hemos buscado en lo que nos separa. Y eso es lo que nos ha hecho ser tan grandes. Perdonad la vanidad, pero nos ha hecho ser tan importantes. El que estemos en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, que seamos su propio problema y su propio conflicto. Y eso es lo que realmente, de donde debemos ver las personas que estamos trabajando en los espacios de confluencia. Tomar como ejemplo los movimientos sociales, en lo que efectivamente el objetivo es siempre el medio, el fin y cualquier cosa que se preste pensar en el objetivo que estamos peleando. Yo recuerdo, compañeros y compañeras, porque sí tengo que contar una experiencia que pasó aquí en Fuenlabrada. Tuvimos un desahucio hace no mucho tiempo de una vivienda pública, Loranca, de Libima. Y para comparar lo que somos nosotros y lo que es la vieja política, una concejala, que yo creo que todas y todos vamos a saber quién es, fue allí, auténticamente espectacular, espléndida como es ella, y dijo que el desahucio lo había paralizado ella, que no lo había paralizado la gente, sino que lo había paralizado el ayuntamiento, o sea, yo. Pues no, compañera Teresa Fernández, eso es vieja política, que desde luego estamos aquí para desterrar ese tipo de vieja política. La historia la hacen los pueblos y nosotros la estamos haciendo. Ese es el error, de considerarte única, pero no como ella, pongo a ella como mero ejemplo de una persona que se ha dicho que está con el pueblo y realmente no está con el pueblo. Realmente la historia la vamos a hacer nosotros. La historia la hace el compañero por la mañana poniendo un cartel de un estos desahucios, plantándose en la puerta y realmente trabajando ese espacio de confluencia que van a servir para que la próxima concejala de vivienda, que será alguno de vosotros, evite todas esas cosas, pero no porque sea el concejal de vivienda, sino porque bebe de realmente el conflicto social, que ahí es donde tenemos que estar. Y nada más, o sea, simplemente yo creo que sí, que como dice, me atrevo a parafrasear una estrofa de la Internacional, que en dioses, reyes ni tribunos está el Supremo Salvador, nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor, pues es lo que tenemos que hacer. No hay que delegar, sino actuar. Hay que perder el miedo a comprometernos, a hacernos responsables de nuestras propias decisiones y de nuestro propio futuro. Aquí hemos tenido, ahora si queréis en el turno de preguntas pasaremos a hablar si queréis, de las propuestas de vivienda, en las que hemos acordado, pero yo creo que ya hemos ganado. Queda mucha lucha, pero yo creo que ya la victoria que tenemos es ya, sin duda, un triunfo, porque hemos perdido el miedo a luchar y mañana perderemos el miedo a vencer. Muchas gracias.